Hoy vamos a hablar de Japón. ¿Qué narices pasa realmente con los coches japoneses? Quiero hablar con mucha delicadeza, porque es un tema sensible, es una guerra. Lo que ocurrió es que en Hiroshima y Nagasaki eso metió un petardazo. No hay cosa que me dé más miedo del mundo que Marcos diciendo que va a ser respetuoso. Toyota Supra MK4, Honda NSX, El Mitsubishi 3000 GT... Mazda RX-7, coche fiable, coche con una ingeniería muy eficiente. ¿Por qué son así? ¿Por qué se definen de esa manera? Único coche de la historia con 3 rotores, motor Wankel rotativo con 3 rotores. ¿Claqueta? Claquetea. Muy buena claqueta, ¿eh? Buena claqueta. Hola. Ya, espera. ¿Qué pasa? Que digo hola en vez de buenos, Hola. buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Luismi. Buenos días, Marcos San. Marcons. Marcos. Muy mal hoy, ¿eh? Marcos San. Hoy, Nacho siempre nos dice que nos debemos la mano. Sí. Pero hoy yo creo que hay que levantarse. Empezamos ya con racismo, con apropiación No, cultural. se saludan así, de verdad. Bueno, la gente está muy sensible últimamente con estas cosas. Está sensible, ¿no? Cualquier pequeña cosita se considera apropiación. Hoy vamos a hablar de Japón. Vamos a hablar de Japón, Pero pero antes arranque en frío. el arranque en frío, que sabemos que siempre hace bastante en nuestra nave. ¿Empiezo yo? Empieza. Vale, Marcos. Tienes que elegir entre un MG Fiberster o ¿Vale? un Alfa Romeo Stelvio cuadrifoglio. Buf. Tus némesis. Muy difícil, ¿eh? Tus némesis. Roadster eléctrico contra sub con un gran motor, aunque automático. V6, gasolina, derivado de motor Ferrari. Derivado de un V8 de Ferrari, ¿eh? Sí. Puertas de tijera. El Stelvio. ¿Te quedas el Stelvio? Es que me sentiría un traidor absoluto llevando el Cyberster. O sea, un Roadster de estética guay, que aparentemente es un coche de aficionado, pero que luego es un eléctrico pesadote. Tiene un diseño pintón, ¿eh? Sí, no es feo. Las puertas se abren modo tijera, no está mal resuelto, pero es que un Roadster eléctrico, ¿para qué sirve? No, en serio, ¿para qué sirve? Para ir a sitios. No, pero claro, el Stelvio lo puedo usar en mi día a día, ¿no? Y disfruto de un motor agradable y hago la compra, voy al Leroy Merlin y lo echo atrás en el maletero. Pero ¿para qué quiero un Roadster que no es emocionante? Yo estoy un poco... Pero odias mucho los SUV, ¿eh? Odio mucho los sub, pero es que sirve para algo, al menos el coche. Vale, y si fuera para fin de semana, Ay, la Virgen, qué complicado. coche de fin de semana, Qué complicado. ¿cuál te quedas? Qué horror de decisión, ¿eh? Esto es duro. Coche de fin de semana. Para salir el domingo por la mañana, ir a cenar. Creo que el Stelvio, ¿eh? ¿Te quedas también el Stelvio? Es que los eléctricos no me dicen nada. He llevado eléctricos, ¿eh? O sea, y potentes. en tu escala de odiar, Si no es odio, es que no... eléctrico antes que SUV. No, creo que con el Stelvio sí que me... Igual disfruto un poco, reduciendo con el motor, el sonido mola mucho. Pero con el Cyberster... Es verdad que la única gracia del Fiberster es como verlo y que te vean. Sí. Pero que es conducirlo, Nada, ¿eh? No me llama nada. es potente, ¿eh? Tiene 500 caballos también. Ya, pues me da igual. 400 y pico, no sé cuántos tiene. Como algo si así. tiene 10 millones de caballos, ¿no? Bueno, no solemos dar opiniones del otro en esta sección, pero yo voy a dar una mini opinión del Cyberster. A mí me gusta mucho porque me parece algo que las marcas cada vez hacen menos, que es increíblemente desenfadado. O sea, la idea de un roadster relativamente barato con puertas de tijera y un diseño tan chulo, porque las proporciones, la verdad es que, a ver, podrás opinar un poco más o menos de lo que es la parte gráfica del diseño, pero las proporciones son perfectas. Y te parece simpático. Y me parece como, jolín, qué guay que alguien diga, va, venga, Sí, un roadster barato y con puertas de tijera. Muy bien, pero ¿tú cuál eliges para un fin de semana? El Stelvio. Ya está, todo dicho. Este tipo de coche que me gusta que exista, alabo que alguien diga, vamos a sacar este tipo de coche, pero no, yo no lo tendría. No tiene sentido para mí, un eléctrico de disfrute, no. Es como oxímoron. No tiene sentido. Total. Me toca. Sí. Luismi, como hoy vamos a hablar de Japón, ¿Vale? tienes que elegir entre un Skyline GTR R34 ¿Sí? o un Autozama Z1. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. Un segundo.
Que sepas que esto te lo pregunto porque es el típico debate para que luego la gente se enfade contigo, que se echaba de menos un poco. La gente me para y me dice, pero Luis, ¿por qué elige eso? Luego vamos a hablar un poco más en profundidad de estos coches a lo largo de todo el capítulo Sí. y vamos a explicarlos muy bien, la verdad, porque son dos actores principales del día de hoy. Yo me quedo sin ningún género de duda con el Autofam AZ1, que puede ser perfectamente top 5 coches del mundo que más me gustaría tener, si no top 3 o top 1. Un día haces top 1, ¿eh? No lo sé, me encanta ese coche, luego explicaré por qué. Me lo quedo sin ningún género de duda. Me gusta el GTR, pero es que no voy a explicar por qué, porque lo vamos a explicar en el episodio. Puedo dar dos datos muy, muy rápidos. Sí. 0 a 100 en 10 segundos y medio, 0 a 100 en menos de 5 segundos. A lo largo del episodio se va a entender por qué me gusta tanto el Autofam AZ1, para el que no lo conozca. Para el que lo conozca ya sabe por qué me gusta, y para el que no lo vamos a explicar. Vale, pues todo el episodio va a ser una explicación moral de Luismi de por qué no Sí. coge el Skyline. Básicamente. Me parece bien. Básicamente. Muy bien, pues vamos entonces con la actualidad. Antes de ir de lleno con el debate central de hoy, vamos a dar un par de noticias porque es nuestro deber y tenemos que hacerlo. El público lo demanda. El público lo demanda. Que les informemos. La primera noticia es de finales del año pasado, pero no hemos tenido tiempo de hablar de ella. Evo Car of the Year. Para el que no lo conozca, la revista Evo Magazine es una revista con mucho renombre en Inglaterra, que desde el principio de los tiempos de la revista, que es el año 2000, hacen un mega comparativo a final de año en el que comparan los deportivos nuevos que han ido saliendo durante el año. Yo desde bastante pequeño siempre lo he seguido y me ha gustado mucho ver y para mí es como un coche que gana el Evo Car of the Year, significa que es un coche serio y de conductor por el reconocimiento que tiene esta revista, porque mezclan todo tipo de deportivos y se centran en que sea el placer de conducción. Eso es lo que miden ellos. Casi siempre gana un 911. De hecho, hay mucha coña siempre con esta prueba en que siempre gana un 911 de la clase que sea. De hecho, este año, si miramos a los contendientes, está aquí el 911 GT3. ¿Por qué han cogido el GT3 y no el RS? Imagino que ha habido un restyling y justamente ha salido el GT3 y no el RS, que era justo de la versión anterior, porque cualquier pequeña modificación ya les sirve de excusa para meterlo. Y otros coches también con muchas candidaturas a ganar por lo que ha pasado otros años era el Alpine A110R Ultimate, ¿no? O del Copón, que es este último. Alpine del Copón. Alpine del Copón, el máximo de todos. Pero ha habido un ganador sorpresa que nadie se esperaba. La verdad es que uno, viendo lo que pasa otros años, se imagina lo que va a pasar. Y este año no. Este año ha ganado un coche de una marca que creo que nunca había ganado el Evo Car of the Year. Primera vez que gana Lamborghini. Ha ganado el Lamborghini Revuelto. A mí me ha sorprendido un montón, la verdad. Creo que era... ¿Sí? Esta noticia es un poco una fe de ratas nuestra. Sí, es como que la hemos puesto porque para aquellos que hayáis visto nuestro episodio de Renault contra Lamborghini... Espera, siempre he querido hacer esto. ¿Lo podéis ver aquí? Aquí va a aparecer una burbuja. Sale al otro lado. ¿Al otro lado? Sí, sale aquí a la derecha. Allí va a aparecer. Creo que aquí, no sé, por esta zona. En ese episodio dimos algún palo a Lamborghini diciendo que no tienen muchos coches de conductor. Que no suelen poner tanto el foco en el placer de la conducción, sino que lo ponen más como en el lenguaje estético dramático, en motores muy potentes que suenan mucho. Pero en la prueba de Evo dicen que han conseguido un coche que no solo va muy bien a altas velocidades, sino que en curvas cerradas tiene un chasis muy disfrutable, muy colocable. De hecho, en parte esos argumentos de decir que el Lamborghini no tenía coches muy disfrutables vienen precisamente por nuestra experiencia leyendo estas pruebas de estas revistas, como el Lamborghini nunca queda bien en un Evo Car of the Year y se ve superado por hot hatches, por casi cualquier otra cosa. Pero claro, ahora el Revuelto ha ganado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que subirle la nota a 0,1 en volumen de coches buenos, por lo menos. Igual, claro, resulta que el Revuelto, que ha sido bastante criticado por su diseño tan recargado, por ser típico deportivo de 1000 caballos que no aporta gran cosa. Híbrido por primera vez. Resulta que lo han refinado hasta su máxima expresión y de repente es el coche perfecto de manera inesperada. Pedimos perdón y le subimos la nota a Lamborghini de manera oficial desde aquí, un 0,1 desde nuestro corazón, tampoco más, que tampoco se flipen. Yo quiero leer más pruebas. No te fías, ¿eh? No me fío. Yo tampoco, yo pensé, a esto les han pagado. Ha quedado segundo el 911 GT3, que era el que tenía, es el que gana siempre. Ha pagado Lamborghini.
Ha pagado. Y es que Evo ya no es lo que era, Esta acusación es gravísima, ¿eh? Evo ha bajado ya Evo mucho. ha bajado, ¿eh? Evo estaba muy bien al principio, pero ya hace años que no es lo mismo. Igual que al conserje y le han dicho al conserje, prueba los coches tú y a ver qué opinas. No sé, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Seguiremos informando. Vale. Vamos con la siguiente noticia. Siguiente noticia. Don Fernando Alonso Díaz. Otra vez, don Fernando Alonso, macho, estoy hasta luego vuelvo a hablar de Alonso. Hay que hablar de Alonso más, ya lo dije Ay, en un Alonso, capítulo. todo Hay el que hablar de rato Alonso, el piloto de Fórmula 1, el piloto, no el panadero. por si acaso. Es que el panadero de mi pueblo se llama Fernando Alonso. Es un nombre bastante común. Alonso, últimamente, se le estaban viendo coches guays, ya lo hemos comentado, 512 TR, Ya lo hemos F40, comentado en otros episodios anteriores. F40, pero es que últimamente de repente se ha sacado un CLK GTR de la manga, un Audi 4, ya empieza a ser un nivel serio de petrolhead y de coches de aficionados los que está empezando a exponer y sobre todo a rodar con ellos por Mónaco, que vive en Mónaco. Están las redes locas. Las redes están Locas. echando humo. Lo que se acaba de comprar Alonso. Hay reels y shorts de millones de visitas de la última maravilla comprada por Fernando Alonso con la que se le ha visto por Mónaco. Además, cada semana saca uno nuevo. O sea, él es consciente de lo que genera y dice, esta semana saco otro nuevo para chulearme, para frontear. Y además que es nuevo. Se podría decir que eso es nuevo. Hasta ahora no se le haya visto nunca. Ya lo Nunca. decimos en el otro episodio, cuando se le vio con el 512 TR. Es que Alonso nunca se le ha visto con coches interesantes. Tenía los típicos Ferrari Enzo, la Ferrari que le regalaba Ferrari cuando corría para ellos, pero coches así de otras marcas o coches históricos de los 80, 90, jamás había Alonso dedicado tiempo a ello y ahora de repente te saca uno por semana. Sí, y el caso es que yo nunca me había fiado del todo de Alonso como petrolhead. No me había fiado de él, pues porque yo nunca he visto ninguna señal del hombre hablando de coches, pero claro, te saca primero un Ford GT nuevo y dices, uy, qué elección más tal. Y luego el 512 TR, el Testarossa, y dices, ojo, pero es que ya claro, el CLK GTR. Y ya el otro día con el Audi 4 dijimos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque esto ya es como muy de conocedor. Es verdad que las llantas son lamentables. Típico palito las llantas que damos siempre. Sí, no solo no son las que debería llevar, que son las de serie, sino que encima no le pegan del todo. Hay muchos Audi 4 con estas llantas, que estuve ayer trasteando. No Sí. sé por qué. Creo que hay un preparador. ¿Qué llantas son esas? ¿Unas Speedline? No tengo ni idea. Hay un preparador que le suele colocar estas siempre, entonces debe ser algo que se ha hecho popular. El caso, el CLK GTR ya es de conocedor, ¿eh? No, claro, es muy serio. Y el Audi 4, un tío multimillonario que puede tener Hypercars, que se compra un Audi 4 con todo lo que supone ese coche a nivel carga histórica. Entonces, ¿le damos el carnet de Petrolhead o no le damos el carnet de Petrolhead? desde nuestro altar moral, desde nuestro pedestal, Como todo el mundo sabe, aquí somos repartidores de carnets de Petrolhead. mejor dicho, otra pregunta. ¿Qué coche se tendría que comprar para que dijésemos tú y yo, ya está, este tío es un Petrolhead como la copa de un pino? Qué difícil, ¿eh? Es que es complicado. Un Autozam Z1. Un Autozam Z1, justo iba a decirlo. Hombre, si se también. compra un Autozam, ya dices... No, ya está. Si se compra un Autozam, ya está. Igual tiene muy buenos consejeros que le dicen, no, coge este coche, tal. Pero eso está bien. Que te van a sacar en Instagram. No, bueno, pero si le explican un poco la historia del modelo y tal, No, si te ocurre alguna, así que digas, si, Un coche que tiene este, ya si está. aparece con él, tiene que ser un coche que no se hable tanto de él, porque el F40 todo el mundo habla de él. Un coche que no sea tan impactante estéticamente, pero que se sepa que es un muy buen coche de conductor y de aficionado. Un Lotus Elise, Uf, S1. por ejemplo, Un Lotus Elan. un Lotus Elan sería increíble. Sería increíble. Incluso un Lotus Sprit ya diría, cualquier Lotus nos valdría, menos el Eletre. Sí, algo así. Yo creo que un Elise, ¿eh? Un Elise me gusta, como algo digas, buah. Yo lo digo al revés. El día que deje de verle con el DBX, le considero aficionado. Vale, ¿cuánto tiempo tiene que pasar sin que se le vea con el DBX? 3 años. Jolín, damos los carnes aquí con lista de espera de 3 años, ¿eh? No me vale que Aston Martin se lo dé gratis. Hablando de Aston Martin. Hay otra cosa que podría hacer Alonso para que se considere un petrolhead. Diseñar su propio coche. Diseñar su propio Antes coche. de nada, yo estaba haciendo un poco de research y presuntamente tiene un Mercedes SLR McLaren 722 Edition. Vale, pero porque estaban... Es que antes solo tenía... Es Ya. que antes solo tenía coches de las marcas donde corría. Un 918 Spider. A ver, por si a Nacho se le escucha mal, que a veces con la edición le perdemos. Y ha hablado mucho rato. Que está muy lejos. Está muy lejos. Nacho dice que ha investigado y que Alonso tiene un SLR 722
que lo tiene de la época de McLaren, entonces no cuenta. Igual que tienen el Enzo de la época de Ferrari. Sí, eso no cuenta, y en la Ferrari y tal. Y también dices que... ¿Cuál has dicho el otro? Que presuntamente tiene un 918 Spider. Un 918 Spider. Nunca lo he visto. Tampoco me parece como para darle el carnet. No, porque igual se lo compré en 2014 cuando estaba muy de moda. Sí. El caso, quería comentar yo otra cosilla. También ha sacado a pasear recientemente y ha subido una publicación en Instagram conduciendo su Aston Martin Valiant. Valiant. ¿Valiant o Valur? Es que son iguales, siempre los confundo. Búscalo, Nacho, ¿cuál es este? Valiant. Es el Valiant, vale. Su Aston Martin Valiant. Que vemos en pantalla cuando salió con él en Goodwood. Aston Martin presentó el Valiant como un coche casi codesarrollado por Alonso y hecho a medida de Alonso. Y lo presentó en Goodwood con Alonso haciendo la subida con él, conduciéndolo con el cambio manual. Y tú y yo tuvimos la suerte de estar ese año en Goodwood y poder acercarnos al stand de Aston Martin a preguntar un poco. ¿Cuándo viene el Nano? ¿Cuándo viene el Nano? Es lo primero que queríamos saber, que queremos ver al Nano. ¿Cuándo viene el Nano? ¿Cuándo viene Alonso? Y lo segundo que preguntamos a un ingeniero que pasaba por allí, le dijimos, oye, ¿pero es verdad que Alonso ha ayudado a desarrollar este coche? Yo es que ya me imaginaba a Alonso con el Katia. Ahí diseñando el hombre, poniendo sus superficies. Tirando ahí las geometrías de la suspensión. Sí, calculando todas las suspensiones. No, pero bueno, es famoso el hecho de que Senna ayudó a desarrollar el NSX. Y al menos hay vídeos suyos probándolo y dando sus opiniones a los ingenieros sobre cómo tenía que ir, ¿no? O sea, no es tan loco. No, es verdad que en las redes, en las notas de prensa, tú leías y pareciera que Alonso se había puesto con sus propias manos a hacer todos los cálculos dinámicos del coche. Y... Sí. Que era Adrian Newey ahora Alonso de repente. Sí. Entonces, el primer ingeniero sí que nos dijo que Alonso había ayudado mucho y nos vendió una película muy bonita de ayudado, nos ha dado su opinión, ha estado aquí siempre diciéndonos qué prefiere a nivel de suspensiones y demás. Y tú y yo levantamos un poco la ceja y fuimos a preguntarle a otro ingeniero. Con menos pinta de corporativo, ¿no? Un ingeniero con un poco más pinta de campechano. Y le dijimos, ¿es verdad que Alonso ha ayudado a desarrollar el coche? Y nos miró y nos dijo... No abrió la boca, ¿eh? Dijo... No abrió la boca, pero se le entendió perfectamente que quería decirnos, ni se ha pasado a saludar por la fábrica. Era gracioso porque el vehículo, el coche que cogieron, que tenía puesto el nombre de Fernando Alonso en todo el pilar con la bandera de España, y pareciera como su coche, ¿no? Pero en el fondo, claro, la decoración, que es de otro coche de carreras anterior de Aston Martin, no tiene nada que ver con Alonso. Es un poco... Pues no sé, ¿por qué va a ser este coche de Fernando Alonso? Está todo muy llevado y de hecho es un coche con volante a la derecha y en la subida a Goodwood se ve a Alonso sufrir bastante para cambiar con la izquierda que hasta ahora, en ese momento dijimos, este hombre lleva sin conducir un manual años. Ahora con el Audi 4 y estas cosas con las que se le ve y el F40 ya estará más habituado. Yo tuve la suerte de hablar con la persona que le hizo el briefing y creo que Alonso le reconoció que llevaba mucho tiempo sin conducir un manual. Lo cual demuestra que esta nueva corriente de Petrolhead es nueva. Esto es nuevo. Es algo que le ha dado ahora. Es la crisis de los 40. Ha entrado, ¿no? Bendita crisis. ¿Sabes qué ha pasado? Que en comentarios muchos nos dicen que todo esto no se lo creen porque no estuvisteis en Google. Pero... Vale, quiero comentar la última... Creo que hay un documento gráfico... Sí, lo quiero sacar. Por aquí... Ahí estamos, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, mira, está Nacho aquí. Ese es la Nacho. cara de Nacho, que no se ve nunca. Pixélala, que no se puede ver a Nacho. Y el de aquí atrás resulta que era... El que está detrás de aquí es Luismi y el que está aquí detrás es Marcos. Entonces, hay un documento gráfico de que estuvimos a 1 metro de... Y ese es el vídeo oficial del coche en YouTube. Hay que contar aquí, hay que contar la verdad. Tú y yo fuimos, nosotros tres, fuimos cual Petrolheads al lado de Fernando Alonso, detrás de los fardos de paja, pero al lado de Fernando Alonso. Lo vas a contar. Lo voy a contar, por favor. Y de hecho vamos a subir el vídeo. Vamos a subir el vídeo. Nos pusimos detrás de los fardos de paja viendo a Alonso montar en su Aston Martin y empezamos a cantar Porque Asturias es mi patria. Asturias, patria querida. Vamos todos. Asturias, patria querida. Empezamos a cantarla. Y Alonso nos miró, ¿eh? Nos miró y se giró y hizo así. Tardó un buen rato en darse por aludido y al final hizo así con la cara esa que pone él de circunstancias de... Momento fanboy tuvimos. Bueno, Bueno. Nuestro niño interior que salió no, ahí. Sí, ya está. Si es famoso, pues tiene que aguantar estas cosas.
Vamos a dejar el vídeo para que la gente disfrute de ese momento. Asturias, patria querida. Eso es. Nos equivocamos con la letra, creo, pero bueno, da igual. Igual por eso no nos mirabas, enfadó. Mira, los flipados estos que no saben ni cómo. No se sabe la canción. Bueno, Vale, última noticia. vamos con la última noticia. Tengo otra noticia y hay que hablar otra vez de la baliza. Jolín, otra vez. Ya solo tenemos un tema. Fernando Alonso y baliza. Fernando Alonso y baliza. A mí Parece me- de Twitter, ¿eh? Lo único de lo que se habla. A mí me gusta muchísimo hablar de la baliza, es uno de mis temas Has cogido favoritos. el gusto, sí. Ha pasado una cosa con la baliza y es que ha aparecido una página web que publica la posición de todas las balizas activas en España, ¿vale? Muy interesante. Es muy interesante y claro, esto ha explotado a nivel redes, a nivel televisión. Por ejemplo, en Espejo Público están entrevistando constantemente a conductores atemorizados. La gente sabe dónde estoy, van a venir a robarme. Este es el mapa. A ver ahora cómo está Madrid. Un Pero te poco. ponen encendidas y apagadas. Porque hay unas amarillas y otras. Las que han apagado hace un rato salen como negras, Ajá. ¿vale? Las amarillas creo que son las activísimas. Te estropea más el coche en Andalucía, parece. ¿eh? Por el calor. Hay como muchas más balizas. La España vaciada, ¿eh? Mm. En este mapa se ve. Sí. Por ejemplo, en Zamora 2 balizas. En Palencia no hay balizas. Era de esperar. No las ha comprado nadie todavía. Creo que no hay coches en No Palencia. hay coches, no han llegado. ¿No? No, creo que van en burros todavía. Sí. Vale. La gente está como asustada. Van a venir a robarme. Porque la gente sabe dónde estoy, con el coche averiado. Indefenso ahí con el coche tirado, ¿no? Estoy indefenso, me van a robar, me van a secuestrar. Vamos a ver. Esto para los petrolheads es una bendición. Esto es maravilloso. ¿Tú te acuerdas cuando sacaron el Pokémon Go? Sí, claro. Que había que ir por la calle con el móvil cazando Pokémon, ¿no? Y conquistando la ciudad. Era divertidísimo. Iban todos los chavales ahí con la bici. Creo que ya sé por dónde vas, ¿eh? Claro, iban todos los chavales con la bici capturando Pokémon. Pues ahora lo que podemos hacer los aficionados es coger el coche e ir persiguiendo las balizas en el mapa a ver qué coche hay averiado. La cosa es que seguro. Claro. Claro. ¿Por qué si esto es interesante para un petrolhead? Que ya sé por dónde vas. Si ves un Alfa Romeo, pues tiene menos puntos, porque es bastante obvio. O si te encuentras un Puretec, pues no cuenta mucho. Ah, yo pensaba que ibas a decir que es ideal para los petrolhead, porque si quieres ver algún Alfa Romeo que es un coche guay para el petrolhead, solo coges el mapa y dices aquí y hay una probabilidad alta de que llegues y hay un Alfa Romeo estropeado. No, esto es una idea de negocio. Hay que sacar una aplicación que, dependiendo del coche que te encuentres, te dé más o menos puntos. Si te encuentras un japonés, eso cuenta muchísimo. Ya, claro, porque es un unicornio. Claro. De hecho, ha pasado una cosa. Nacho, vuelve a la foto de antes. Le hemos dicho a Nacho antes del podcast, sin ninguna intención, y recordamos aquí que Nacho no sabe nada de coches. O sea, Nacho... Y pone una foto de un coche averiado que encuentres por internet. Y es un Alfa Romeo. Claro. Un 147. Aquí lo vemos. En su hábitat natural, con el capó abierto. Pues es buena idea, ¿eh? Y Está bien. Yo creo que puede ser muy divertido. Está bien que por una vez las nuevas legislaciones nos den algo a los aficionados a los coches con lo que entretenernos y con lo que divertirnos. Hombre, esto puede triunfar. Esto es un motivo de satisfacción y de alegría. Ya sabéis, amigos petrolheads, si os apetece ver coches viejos o clásicos o Alfa Romeo, solo coger el mapa de las balizas. Esto es una diversión. Si te encuentras un Koenigsegg, cuenta poco en este juego, curiosamente, porque eso es lo normal, que esté averiado. Se equilibra las probabilidades de averiarse con los pocos que hay. Claro, me gusta No, porque pues se en queda un juego de como- coches normal los Koenigsegg son los que más valen y los que más puntos tienen, pero en este juego, por ejemplo, no... En un juego de coches averiados, nada. Muy bien, pues ahí para que no digan que os damos no solo... El único entretenimiento para un petrolhead no es escuchar nuestro podcast, también es ir a buscar coches en la página web de las balizas. Dejo la idea de negocio ahí para el que la quiera coger. Antes de ir con el debate central de hoy, que como vemos en pantalla va a ser el JDM, tenemos una promoción que hacer. Por fin. Bueno, es la segunda. O la tercera. A lo tonto ya ha habido algunas promociones que otras. La miel, los espumillones... Tenemos nuestros amigos de XLP Design, que nos han dejado aquí unas tarjetas que hacen unos circuitos bastante chulos. Chulísimos, ¿eh? Tenemos aquí el mejor circuito de Europa y Nürburgring ante nosotros. Y son unas tablas cortadas con láser en madera y de los cuales os vamos a dejar un código de descuento, no me puedo creer que estemos haciendo esto, Por fin. que se llama MCM y os vamos a dejar el enlace en la descripción. El enlace de la web y de Instagram. Y bueno, esto lo colocas en la habitación y eres el rey, ¿eh? Está chulísimo. Queda bastante chulo. ¿Te Sí. gusta hacer de azafato, Marcos? Poner cosas así, Como sí, me gusta mucho. como enseñar cosas así, como si...
Que se vea el acabado de madera bueno y Nürburgring da gusto esto verlo. Espero que esté enfocado. Vale. Muy bien, pues vamos a dejar por aquí el Jarama. Me parece bien. Hubiera molado tener Suzuka hoy. Dejamos Nürburgring, porque el Jarama en un episodio de JDM va a Dejamos Nürburgring, despistar. les mola mucho a los japoneses desarrollar coches en Nürburgring, ¿eh? Sí. Toma el Jarama, déjalo por ahí. ¿El vídeo de Ayrton Senna en qué circuito era? Era Suzuka. en Suzuka. ¿Eh? Me da rabia porque es de madera y me da cosa, pero a mí me gusta como enseñar algo en materia de tirarlo así para afuera. Ya no lo quiero. Sería una promoción un poco rara, ¿eh? Sí, pero claro, no quiero que se rompa. Entonces, Pierde valor. Lo voy a dejar aquí con cuidado. La taza. Algún día podremos hacerlo. Algún día lo hacemos. Venga, vale. Algún día lo hacemos. Un día promocionamos algo que no nos guste y luego lo tiramos. Y luego lo tiramos. Vale. Ah, claro, es que la gente hace mucha promoción, pero muy poca antipromoción. Un día- Nosotros hacemos mucha antipromoción del grupo Bach nosotros. No, pero hay que hacer antipromoción de cosas así baratas, como esto no es las balizas. Las balizas. Las balizas tirarlas. Tirarlas por ahí. Jolín, la tenía que haber traído la baliza. Que me han regalado una baliza por Reyes. Y Puede ser el peor regalo de la historia. yo no quería llevar baliza como una cosa de conciencia social, ¿no? Una reivindicación y ahora tengo una baliza. Nos liamos. Nos liamos. ¿De qué va a ser hoy el debate central? Ya lo hemos ido dejando caer. Ha puesto aquí Nacho JDM. Nos lo quitamos de encima. JDM, que como muchos de nuestros televidentes sabrán, significa Japanese Domestic Market, mercado doméstico japonés. Pero realmente nosotros vamos a hablar de Japón. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los coches japoneses. El objetivo del podcast de hoy es entender qué narices pasa realmente con los coches japoneses. ¿Por ¿no? qué O sea, son como son? ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué gustan? ¿Por qué no gustan? ¿Cuáles son los más importantes? Lo hemos dividido en bloques. Los bloques principales, vamos a ver si no me dejo ninguno, pero vamos a tener primero una pequeña introducción histórica de cómo surge muy cortita, ¿vale? No vamos a intentar aburrir a nadie con esto, de cómo surge la industria automotriz japonesa. Nunca aburrimos nosotros. Nunca aburrimos, pero hay mucho vídeo extenso. Vamos también a hablar De la identidad, la idiosincrasia japonesa de coche fiable, coche con una ingeniería muy eficiente. por qué son así, por qué se definen de esa manera. Vamos a hablar de la época dorada de los 90. La burbuja económica japonesa que dio lugar a los coches más míticos de este país. Vamos a hablar también de los K-Cars, estos coches chiquititos y monos, como diría Donald Trump, muy famosos y muy icónicos. Y vamos a hablar de algunos de los más interesantes y de cómo surgen también. Y vamos a hablar de la cultura del tuning, la cultura del drift, la cultura de la modificación. Eso es. Y para acabar, bueno, va a haber una pequeña sección sorpresa antes de acabar. Y para acabar, vamos a decidir, Marcos y yo, cuál es nuestro coche japonés favorito y el mejor coche japonés de la historia. Ah, dos cosas distintas. Vamos a ver si coincide o no coincide. ¿Qué Vale. te parece? Me parece. Bien. Pues sin más dilación, Permítame que tosa que estoy. toda vez que Marcos se tosa y se aclare la garganta, Me van a quedar unos cuantos tosidos, tienes que luego que editarlos o ya se verá qué no pasa nada. Eso, Vale. eso, la magia de Internet lo arregla. Marcos comienza con el origen de la cultura automotriz japonesa. Quiero empezar explicando un poco, de manera muy breve, qué contexto histórico llevó a los coches japoneses y a la industria japonesa a ser como la conocemos hoy en día. Lo que he dicho, coches muy fiables, coches con una ingeniería muy eficiente, coches, incluso métodos de producción famosos en el mundo entero por ser eso, símbolo de eficiencia y no de derroche. Motores eficientes, cadenas productivas eficientes. ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan fiables también? Empezamos con el siglo XX. Principios del siglo XX, muy rapidito, Japón venía casi de una sociedad feudal y la industria del motor japonesa, con todos mis respetos, era una mierda pinchada en un palo. Por no decir que era nada. Era la nada. Básicamente se dedicaban a copiar coches europeos y sobre todo americanos, incluso fabricarlos bajo licencia, un poco como hacía SEAT aquí con los Fiat en España. Y la verdad es que no tenían ni ingeniería propia y estos productos incluso estaban peor fabricados que los originales, con lo cual Japón ni se parecía a lo que luego acabó siendo, ¿vale? Todo cambia con la Segunda Guerra Mundial. De este tema quiero hablar con mucha delicadeza, porque es un tema sensible, es una guerra, entonces voy a intentar, intentar ser respetuoso. Lo que ocurrió es que en Hiroshima y Nagasaki cayeron dos pepazos que se hizo ¡bumba! Y explotó todo ahí. No hay cosa que me dé más miedo del mundo que Marcos diciendo que va a ser respetuoso. O
sea, sabes que se viene faltada. Lo sabes Lo perfectamente. he intentado, estoy intentando ser preciso históricamente. Eso metí un petardazo y, bueno, un inciso muy breve. Las bombas atómicas como concepto están mal, porque muere mucha gente, Y eso está mal, que muera gente está mal. está mal, pero estéticamente están muy guapas, ¿eh? Que todo el mundo sabe que a los hombres una buena explosión, ¿no? La seta está Como guapa. explosión ahí. Yo antes de morir me gustaría ver una de lejos, como en el Océano Pacífico ahí que no afecta a nadie, bueno, algún pez. Pero ver una tiene que estar guapo, ¿eh? Claro, tú antes de morir, si eres millonario, vas a pedir que por favor te tiren una bomba atómica en algún sitio, solo por la cosa de presenciarlo, ¿no? ¡Bumba! Un champiñón ahí. Volviendo a la industria japonesa. Estados Unidos gana la guerra, pasa a controlar el país durante años e impone un modelo muy capitalista, ¿vale? Un modelo económico muy capitalista. De esta manera, además, los ingenieros japoneses pueden hacer numerosos viajes a Estados Unidos, a fábricas de General Motors y de Ford, y ver un poco lo que hacen bien, pero ojo, y aquí empieza todo, también ven lo que hacen mal. Japón, obviamente, estaba destruida, tenía poco dinero, pocas infraestructuras, pocas materias primas, y vieron que los americanos un poco fabricaban coches sin límite, sin control, poca eficiencia, muchas piezas con defectos que había que tirar a la basura. La logística no era ideal, a veces empezaban a fabricar una pieza de un coche en una punta del país, luego lo llevaban a Detroit, luego acababan montando otras partes del coche en otro sitio. En América había mucho dinero y no se preocupaban de ser eficientes y de afinar al detalle, pero los japoneses estaban obligados a ellos. Y aquí empieza un poco esta cultura de la eficiencia, de la ingeniería bien hecha, y para ellos crearon algo maravilloso, que fueron estos métodos productivos controlados al milímetro y esta mejora continua, pero al menos a mí me amargaron la vida en la carrera. No sé si a ti esto te pasó. El Just in Time, el Kaizen... Yo me apunté a la Universidad de Ingeniería Mecánica, motores, V12, V10, ruido, pistones, y yo voy a ver motores. Y de repente llego ahí a la universidad, que si el método Kaizen, que si Ishikawa. Digo, pero ¿dónde están aquí los rugidos de V12? Encima palabras difíciles, ¿eh? Palabras como así difíciles de recordar. ¿A ti te gustaba estudiar eso? No mucho. A mí yo veía eso en ingeniería de fabricación y decía, madre mía, pero luego es verdad que veía algo que tenía que ver con Toyota y decía la palabra Toyota, que fue quien inventó el Just in Time, y dijo, coches, en plan, cualquier atisbo de algo de coches en la carrera, es como, aquí hay algo que me puede interesar. Aún así, Marcos, también por complementar un poco tu explicación, hay que explicar por qué los japoneses tenían esa necesidad imperiosa de eficiencia, y era porque básicamente después de la Segunda Guerra Mundial estaban destruidos. Sí, lo he dicho. Y era un país muy pequeño, con muy pocos recursos, entonces por propia necesidad Claro. de dónde venían, era por lo que tenían que comportarse. Este es el tema, que América tenía abundancia excesiva de todo y no necesitaba poner el ojo al detalle, y Japón vio que efectivamente eso no era lo más eficiente del mundo y dijo, vamos a hacerlo, pero mejor que ellos. Uh-huh. Y empezaron a hacerlo mejor que ellos. Y ya desde poco después de la Segunda Guerra Mundial siguen haciendo un poco modelos inspirados en vehículos europeos o americanos, incluso licenciados, pero poco a poco empiezan a hacer una ingeniería propia, una ingeniería con identidad propia. Y, por ejemplo, Honda, que sí que tenía tradición con las motos, coge estos motores de motos de muy poco cubicaje que giran a muchas vueltas y se los instala a vehículos, al Honda S600, Honda S800. Mazda no inventa el rotativo, pero sí que empieza a afinarlo y empieza a existir este orgullo patriótico japonés de una ingeniería propia. Y con esto, y con sus métodos de producción cuidados al milímetro, que creaban productos con menos fallos, más eficientes, más fiables, se crea un poco un caldo de cultivo que ya va a permitir a Japón, por primera vez, exportar vehículos de manera exitosa. Y aquí te dejo que sigas tú hablando un poco. Para no monopolizar todo el debate. Sí, porque se me está cansando la garganta. Aquí la cuestión es que Japón, durante los años justo después de la guerra, como país, no tiene ni los medios para comprar coches ni para tener nada. Entonces, los primeros coches que se hacen son cosas... Bueno, para empezar, empiezan con motos, ya ni coches, que acabas de mencionar que Honda
muy rápidamente coge experiencia con motos, empiezan con motos porque la inversión inicial es más pequeña. Fabricando motos también aprenden mucho desde el punto de vista de ingeniería y las motos ya desde un primer momento empiezan a tener las Honda mucho éxito fuera de Japón. Pero un coche es algo más serio, es algo más grande, es algo que requiere una mayor inversión y es algo también que representa un mayor estatus fuera de Japón. Entonces tienen que cambiar un poco de mentalidad y dar un paso adelante con la tecnología. Los primeros coches que fabrican, aquí ya empiezan a surgir los K-Cars y explicaremos más en profundidad más adelante cómo surgen, por qué son como son y por qué tienen esas ventajas. Pero vamos a centrarnos ahora en los que son los coches de verdad, que es lo que hace que Japón salga al exterior y es lo que hace que veamos a Japón como la vemos, es lo que le hace prosperar. Has mencionado Honda con su S600, que a ver si no lo puede poner Nacho en pantalla, que era un roadster muy pequeñito con un motor también muy pequeño que giraba mucho de vueltas como un motor de moto. Has mencionado también Mazda, que empieza a desarrollar el motor Wankel como una búsqueda también de motor más eficiente, más pequeño. Y ambos son ejercicios deportivos. Y esto es raro en Japón. ¿Por qué deportivos? ¿Por qué es raro? Porque en Japón hay una cultura en la cual la ostentación está mal vista. Esto va a marcar mucho de lo que vamos a explicar a continuación, de por qué los coches son como son. Para ellos el coche, desde un primer momento, y sobre todo viendo esa cultura de austeridad después de la Segunda Guerra Mundial, no es más que un electrodoméstico. Para ellos es una herramienta de transporte, de ir aquí, que tiene que ser lo más eficiente posible, que tiene que molestar en la ciudad lo más mínimo posible y que tiene que hacer la vida lo más fácil posible a la gente. Esto se cuenta también con la idea de fiabilidad. No es solo que mejoren los procesos productivos por pura necesidad, sino que para ellos que un coche se estropee es la mayor de las vergüenzas que pueden existir, no solo para la empresa que lo ha fabricado, que también, sino para la persona que lo posee. Entonces ponen mucho más empeño en ello. Por lo tanto, ¿por qué un deportivo? Pues estos deportivos, tanto el Honda S600 como el Mazda Cosmo Sport, el Honda S600 surge en 1964. Recordemos el tiempo que ha pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En el 67 surge el Mazda Cosmo Sport, cada uno de ellos herencia de los motores de giro rápido de motos y los motores Wankel. Y son dos coches que surgen como una maniobra de Japón para demostrar lo que son capaces de hacer. Hemos aprendido a hacer todo esto y hay que enseñarlo al mundo. Tenemos que empezar a expandirnos en el exterior. No nos vale con nuestros coches pequeñitos y baratos con los que movernos dentro de Japón, no. Hay que salir y hay que demostrar que ya no somos esa empresa que rehacía coches existentes, que ponían nuevos logos, que no terminaban de ser nada especial. Hay que hacer algo más. Y en el mismo año, en 1967, surge el probablemente primer coche japonés halo, que es la primera demostración de fuerza grande, no solamente de una tecnología concreta, sino de coche total, que es el Toyota 2000 GT. El Toyota 2000 GT es la maniobra definitiva de Toyota para darse salida al exterior y de demostrar lo que son capaces de hacer. Es un coche terriblemente caro, con una cierta inspiración en el Jaguar E-Type, que es probablemente como el benchmark, ¿no? El objetivo al que todo el mundo quiere parecerse en los años 60. Muy claro, sí. Tiene un motor diseñado por Yamaha, algo que, como veremos, mantiene cierta conexión histórica a lo largo de toda la historia de Toyota y que llega hasta el siglo XXI, a pesar de que Yamaha apenas fabrica coches. Y tiene algunas curiosidades, como que, por ejemplo, en el interior, para poder poner elementos más lujosos a los que los japoneses estaban acostumbrados y maderas, utilizan su know-how de pianos de Yamaha para poner las maderas y los acabados que ponían en los pianos. ¿A ti qué te parece el 2000 GT? Me encanta. Me encanta. Me parece la mezcla del diseño inglés y las proporciones del E-Type con un poco de la ingeniería, siempre lo digo con esta palabra. Sofisticación. Con la ingeniería y lo sofisticado de los japoneses. Es de mis coches favoritos, bueno, de mis coches favoritos japoneses y casi en general de todo el mundo de todos los tiempos. Es que en los 60 el diseño estaba muy... Para mí también. Para mí también un coche muy especial que permite demostrar al mundo de lo que era capaz de hacer Toyota y en general las marcas japonesas. De hecho, se demuestra esta intención de aperturismo al exterior en el hecho de que es un coche con mucha presencia en unas películas de James Bond iniciales con Sean Connery, que es el famoso 2000 GT que tuvo que hacerse cabrio a medida, como contamos en nuestro episodio de pelis y series, que os dejamos por aquí el enlace. Para que cupiese Sean Connery. Para que cupiese Sean Connery, que era muy alto. Y era como que fue que en una película de James Bond se viera un coche japonés con este diseño, con esta tecnología, con ese motor de 6 cilindros,
fue algo muy especial. Las demostraciones de fuerza están muy bien. Aquí las tenemos en forma de estos 3 deportivos icónicos, pero había que dar un paso más allá y había que plantarse en Estados Unidos, había que plantarse en Europa, había que vender coches y los europeos tenían que querer comprarlos. Hasta este momento, tanto en Estados Unidos como en Europa, se tiene otra filosofía de coche. No se le ve tanto como electrodoméstico y se ve más algo como una especie de éxito en la vida, de lo que tú consigues comprar. Y de prolongación también del dueño. De prolongación del dueño. Hay una especie de carácter. Sí. Entonces, digamos que en Estados Unidos estamos en la época de los esfesos y los coches gigantes, porque no hay medida de nada ni falta que hace. Y en Europa, pues a lo mejor los coches fallan más, pero se les concede porque es carácter. Hay una especie de romanticismo en ese coche que se te estropea en la carretera, porque el coche mola, es guay. Bueno, cuando digo que mola, estoy hablando de... Yo pienso en un Fiat 500 o en un Mini, un coche del pueblo, pero que incluso la persona de a pie valora que tengan un carácter, un aspecto, ¿no? Sí, y en Europa no es tanto drama que se te averíe el coche. Está bien, se concede. Sin embargo, esto en Japón es inaceptable. Es como un hijo tonto, se lo perdonas, ¿no? Ay, es que es tan mono. Claro, que ya está, que no lo pasamos bien, ¿no? Pero en Japón esto es inaceptable y por eso los coches japoneses hasta ese momento se perciben como algo aburrido, algo sin alma, algo aséptico. Que no... Aséptico. Imagínate en Estados Unidos los minicoches japoneses con sus motores eficientes. Ponle un buen V8 ahí en el capó, que haga ruido, que suene. Esto no se concebía. Entonces, pues no terminaban de despegar los coches japoneses, a pesar de que lo intentan con coches diseñados a medida para esos mercados, como el Nissan Z, el 240Z original, un coche muy pensado para Estados Unidos. Pero ocurre algo. Ocurre algo que es la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. En los años 70. Y esta es la tormenta perfecta para que irrumpa el coche japonés en el mercado norteamericano. Básicamente ocurre todo lo que tiene que ocurrir para que de pronto los japoneses lleven ventaja. Sí. Básicamente, que habían estado durante años aprendiendo de Estados Unidos y de Europa. De repente ocurre la crisis del petróleo, los precios suben, llegan medidas gubernamentales para reducir las emisiones, para hacer que los coches consuman menos. Las propias personas necesitan coches que consuman menos por el precio del petróleo y de repente nadie en Estados Unidos sabe cómo hacerlo. Bueno, esta es la famosa era, que se llama Malaís Era, en la cual los coches americanos igual tenían un V8 de 5 litros que te sacaba 128 caballos. Fue una era terrible donde entraron todas las restricciones, los convertidores catalíticos y demás en los motores para reducir las emisiones y el consumo, y la industria americana, que estaba acostumbrada a meterles motores de barcos a los coches, se quedó de repente sin saber qué hacer. No supieron reaccionar. Eran Nada. empresas enormes, con mucha inercia, con una manera muy relajada de hacer las cosas, vamos a decir, con coches que salían cada muy poquito tiempo, porque al final lo importante, y esto ocurría también en Europa, era tener lo último, tener un coche como más moderno, que se viera diferente, aunque no estuviera del todo tan desarrollado. Sin embargo, los japoneses, con su filosofía de mucho tiempo para desarrollar, no concebimos errores, mucha eficiencia, coches pequeños para un país pequeño que consumen poco porque tienen pocos recursos y poco dinero, de repente son los coches más baratos del mercado, no fallan, consumen poco y lo demás son baratos porque ya saben, tienen esa eficiencia de fabricación que les permite hacer básicamente todo desde un punto de vista racional de manera perfecta. Y en pocos años nos encontramos con que en Estados Unidos el Honda Accord pasa a ser el coche más vendido de Estados Unidos, si no contamos los pickups, hablando solo de coches, lo cual es como que si se lo hubieran dicho a las personas de 10 años antes les explotaría la cabeza, ¿no? Como Sí. de repente podía llegar desde Japón, un país destruido hacía solo 20, 30 años, de repente algo tan importante, tan de orgullo patrio como la industria automotriz, completamente superada. En Europa tardarían un poco más, precisamente porque en Europa quizás sí teníamos coches más pequeños y eficientes. Totalmente. Pero acabaría llegando también en forma de fiabilidad y de coches básicamente mejor hechos. Yo que veo mucho cine, si os fijáis cuando veáis películas, a partir de mediados de los 70 es brutal cómo los coches japoneses aparecen en todas las calles y conquistan toda América. Antes solo se veían coches enormes con motores V8 y de repente el coche pequeño japonés irrumpe con una fuerza increíble. Por ejemplo, el Honda Civic del año 75 montaba un motor CVCC que no necesitaba convertidor catalítico para
pasar las regulaciones de emisiones americanas. Y es un solo ejemplo de cómo los japoneses, sin quererlo, estaban adaptados antes de tiempo a la crisis del petróleo, que pilló a los americanos en bragas y que permitió a los japos, pues, arrasar con el mercado. Les llegó dado. De repente se encontraron con que tenían el producto perfecto para el momento perfecto. Por eso la penetración de los coches japoneses en Estados Unidos ocurre antes que en Europa, Sí. donde igual les cuesta un poco más entrar, pero recordemos que los coches con más fama de mala, hemos hablado antes de la fiabilidad de los coches japoneses, los coches con peor fama de fiabilidad son los coches europeos, los italianos, los franceses, incluso a veces incluso los alemanes, aunque en España cueste decirlo. Y claro, poco a poco también esa percepción del coche japonés, que es a prueba de bombas y que puedes utilizar para lo que quieras, se va ganando también los corazones de los europeos. Al final, un coche japonés no se concibe que salga al mercado sin que esté perfectísimamente desarrollado y probado. Por eso quizás también se puede percibir que no están tan al día en cuanto a diseños o a tecnología, pero el coche va a funcionar a la perfección. Sin embargo, en Europa necesitamos cosas rápidas. Venga, moda, coche, cosas diferentes. Total. Y así continúa el desarrollo de los japoneses, que además ocurre una cosa, que es que durante los años 80 en Japón se produce un crecimiento económico brutal. Se le llama a veces, bueno, el milagro japonés no fue del todo un milagro. Al final, bueno, no nos vamos a meter aquí en temas geopolíticos, pero las circunstancias alrededor hacen que en Japón haya un boom que hace que en los años 80, y entre el éxito de las marcas japonesas en exportación en Estados Unidos y también un poco en Europa, y la bonanza económica, empiezan a hacer cosas mucho más locas y empiezan a innovar, empiezan a crear su propia tecnología y empiezan a hacer coches increíbles. Llega la era dorada del mercado japonés, tienen más dinero para desarrollar coches y ya no solo se atreven a meterse en el mercado americano con pequeños coches para ciudad, sino que se atreven a desafiar de tú a tú, por ejemplo, a las grandes alemanas. ¿Y qué es lo mejor que tienen BMW y Mercedes en ese momento a nivel de representación? Sus megaberlinas, el Clase S y el Serie 7, y llega Toyota y dice, espérate que lo voy a hacer mejor que tú. Y Toyota crea una marca paralela que se llama Lexus, que como su nombre indica un poco está enfocada al lujo, y Toyota para lanzar Lexus desarrolla el LS400, que es un ataque directo, un ataque frontal contra estos Mercedes Clase S y BMW Serie 7. Toyota invierte una cantidad ingente de dinero, de yenes, en este caso, en desarrollar el Toyota, poniendo el foco en cosas muy concretas. Por ejemplo, desarrollan el V8 más eficiente y más refinado y más silencioso hasta la fecha, hasta un nivel enfermizo. Se dice que, bueno, añadieron soportes hidráulicos del motor, añadieron unos elementos a nivel aislamiento acústico terribles. Se dice que un Mercedes Clase S de la época al ralentí producía más ruido que un LS400 a 70 km por hora. Se dice, ¿eh? Tampoco esto es un dato científico, es un rumor. Desarrollan un coche increíble. Otro detalle, pusieron una atención loca en los tactos de los botones. Hasta ese momento, lo normal es que cuando tú desarrollabas un coche, pues había un proveedor que te daba los botones de la consola central, otro proveedor que te daba los botones para activar los limpiaparabrisas y las luces, y Lexus y Toyota se obsesionan con que todos los botones del coche tengan exactamente el mismo tacto para aportar a esta sensación de lujo. El coche no solo atacaba a BMW y a Mercedes y era mejor que ellos en muchos aspectos, sino que encima era más barato. Y sirve para entrar en la industria en Norteamérica ya no solo como, ya te digo, coche asequible de ciudad, sino como coche de lujo para un ejecutivo. Me encanta el LS400, me vuelve loco. ¿A ti te gusta? A ver, me gusta esa parte de desarrollo tecnológico, creo que por diseño es un poco aburrido. Pero tiene unas proporciones de berlina sobria, Sí. imponente. Yo, cuando tenga hijos y cuando tenga más dinero, bueno, aunque están baratos, me voy a comprar un Lexus LS400, voy a llegar a la puerta del colegio y le voy a decir a los otros padres, fijaos en el tacto de los botones, todos los botones tienen el mismo tacto. Los vuestros no, vuestros coches no. Vuestros Puretech, ¿cómo tienen los tactos de los botones? Este es un ejemplo de Japón ya con dinero haciendo cosas todavía más especiales. Pero hay más ejemplos. Hay más.
Y quiero contar una anécdota adicional sobre Lexus, que además no puedo dejar de incidir porque ayuda a entender lo que es Japón. No sé si mucha gente lo sabe, pero Lexus, no sé en qué año se crea, en los 90, ¿no? 1990, 80 y pico. En los 80, en los 80. Sí, en los 80 se crea como una respuesta para tener una marca de lujo en Estados Unidos y competir con Cadillac, competir con, bueno, las europeas también, BMW, Audi, Mercedes. Y yo he dicho hace un rato que en Japón es un país en el que no gusta la ostentación. Entonces, ¿por qué crear Lexus si tienes Toyota? Que al fin y al cabo no es más que una marca. Pues es que efectivamente Lexus es una creación exclusivamente para exportar a Estados Unidos. Lexus se crea solo para venderse en Estados Unidos y de hecho no empieza a venderse en Japón hasta el año 2005. Uf. 25 años más tarde prácticamente. No, 25, sí. 20 años más tarde. Y únicamente porque empieza a haber algunos nuevos ricos o gente joven en Japón que ve los Toyota como algo de abuelo y empieza a comprar BMW, Mercedes, y Toyota dice, bueno, a ver, para los que quieran BMW, Mercedes, vamos a darles un Lexus, pero una nueva corriente en Japón, digamos. Otras marcas japonesas también crearon sus divisiones de lujo para vender en Estados Unidos, también para quitarse ese estigma de coche barato y económico que fue con el que entraron. Honda crea Acura, Nissan crea Infiniti. Ninguna de las dos han vendido nunca a Japón. Qué curioso. Las marcas de lujo de las marcas japonesas no se venden en Japón porque los japoneses lo ven como algo burdo, no gusta esa idea. Ponme otra vez esa foto, Nacho. Es que se me ha olvidado comentar dos datos del LS400. Suelo semicarenado en una berlina de representación para mejorar el coeficiente aerodinámico y espejos retrovisores que metieron al túnel de viento porque buscaban la eficiencia, ya no digo por velocidad punta y por consumo, sino también por ruido, por reducir los decibelios. Eso es. Pero como decía, esta época tan loca de Japón, la verdad es que da coches increíbles, pero hay uno, creo que hay uno que es para mí el coche que mejor representa esta época de locura, de burbuja económica en Japón, y que es un coche que solo se vendió en Japón y por eso quizás no es tan conocido, que es el Mazda E-Unos Cosmo. Este era un Super GT, un coupé Super GT diseñado por Mazda que, fijaos cómo estarían las cosas en Japón en este momento, que se sacó de la manga otra marca más lujosa que era E-Unos, y era un único coche de la historia con 3 rotores, motor Wankel rotativo con 3 rotores, 2 turbos. A ver si nos pone Nacho una foto del interior. Tenía pantalla táctil. De la época. Fue el primer coche de la historia en tener, esto es del año 89 o 90. Fue el primer coche de la historia en tener GPS incorporado. Uf. Aquí se ve con la pantalla porque tiene una tapa. Prácticamente no había botones para lo que es un coche de esta época. O sea, este es el coche del exceso. Este coche define lo que era el exceso de Japón en esta época. Tiene un sonido espectacular, como te puedes imaginar, con 3 rotores. Y no se habla mucho de él. Era impresionante. El consumo de combustible era una salvajada. Había leyendas en la época de decir que cuando ibas conduciendo tan normal veías bajar la aguja del consumo, como se dice a veces en el Bugatti Veyron, porque este coche con 3 rotores era un 2 litros. Daba unos famosos 276 caballos, que ahora en un ratito Marcos va a explicar por qué ese número. Y para mí es el coche que mejor define esta época de excesos en Japón. Desafortunadamente esa época terminó y el coche acabó siendo un fracaso comercial porque terminó antes de lo que se esperaba. Cuando se le dice burbuja económica europea es porque... Japonesa, perdón. Pinchó la burbuja. Es porque explota. Como todas las burbujas. Antes de que pinchase la burbuja, sucedió algo maravilloso, que es muy famoso entre los aficionados, y es el Pacto de Caballeros de las grandes constructoras japonesas. ¿Qué es el Pacto de Caballeros? A finales de los años 80 había una corriente de pensamiento en Japón. La gente estaba un poco asustada con la criminalidad en la carretera. Había aumentado mucho la siniestralidad en la carretera. Había la criminalidad también, ¿no? Había gente con... Yo estaba pensando en la criminalidad de la carretera. Gente con cuchillos, dame tu dinero. Atracos en la autopista, ¿no? Ahí, como si fuera el barco pirata, con el coche bajándose, me imagino como en una película, un loco bajándose, o sea, un ladrón bajándose por la ventanilla, subiéndose y apuntando la pistola al rico con el LS400, que no sería un LS400, que sería un Toyota con otro nombre.
Pues, ¿qué sucede? Hay un aumento de la siniestralidad en carretera en Japón a finales de los 80. Los fabricantes están asustados, tienen miedo de que el gobierno imponga restricciones o incluso que prohíban ciertos modelos. Se juntan, la famosa JAMA, Asociación de Fabricantes Japoneses, se junta en una reunión y ¿qué deciden? Deciden limitar todos sus coches a 180 km/h de velocidad máxima y limitar la potencia de todos a 276 caballos. Deciden que ahí se van a quedar todos como tope y que de esta manera el gobierno se quedará un poco más tranquilo y les dará algo de manga ancha. Pero una pregunta. ¿Por qué 276 caballos? 276, es como esa es la potencia. 276 caballos. 276, ¿por qué? Pues no lo sé, tú lo sabes. Yo lo sé. ¿Por qué son 276? Creo que simplemente cuando se decidió, había un coche que es el que llegó a esa potencia, con el cual se decidió, esto es suficiente. ¿El 300ZX? Efectivamente. El Nissan 300ZX. Creo que el momento en el que ocurrió todo esto que estabas hablando fue la manera de decir, ¿cómo limitamos la potencia? Pues vamos a limitar la potencia básicamente dejando la potencia del coche más potente que tenemos en la actualidad. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que el 300ZX fue el primero que lo respetó. El primero al que ya estaba en pleno desarrollo, pero dijeron, cápale, ponle ese límite. Entonces, ¿por qué 276? Yo es que he leído eso, ¿eh? ¿Has leído eso? Sí. Pues muy Aquí mal. cada uno se informa por su lado y según las fuentes, dejándose en los comentarios, ¿alguien lo tiene más claro? O igual lo investigamos un poco más y dejamos ahí un comentario opinado. Hay que decir que aunque ahora no suena tanto, en la época esos 276 caballos era algo más que respetable. Por poner en contexto, un Ferrari 348 tenía 300 caballos, un Porsche Carrera 993 tenía 272 caballos, con lo cual con esa potencia más o menos se aseguraban de seguir pudiendo competir de tú a tú con los europeos. Es como si hoy limitaran la potencia a 650 caballos. Dirías, hombre, más que suficiente, ¿no? Sí, aunque hoy hay Algo así. tanto coche de 1000 caballos ya que está un poco todo viciado. Pero en su momento no era una potencia pequeña. Hoy en día te diría que muchos compactos deportivos ya se acercan a eso, O lo superan. pero era una potencia de deportivo serio. Resumen, las marcas tienen esta reunión, se ponen de acuerdo, salen de la reunión, me imagino que se irían al karaoke o a tomar sake y deciden respetar esto. Pero, ¿qué sucede? No se genera un ambiente de conformismo, de pues como ya no podemos subir la potencia más, pues vamos a hacer motores facilones y nos quedamos ahí durante una década o más. Sino que se genera un ambiente de guerra fría. De, es que no me fío de que el otro vaya a cumplir eso. Es que no sé qué tipo de motor están desarrollando. Es que si el día de mañana de repente les da por hacer un coche de 350 caballos, todos los clientes van a querer el coche de 350 caballos. Entonces, este ambiente de guerra fría lo que genera es una sobreingeniería. Motores con desarrollos ingenieriles increíbles, muy sofisticados, pero que están limitados a 276 caballos. En teoría. Voy a decir en teoría, es cierto que muchos motores luego en banco de potencia daban 300 o incluso 320 caballos, se dice que daba el Mitsubishi 3000 GT. Pero bueno, todos más o menos estaban respetando esto. Pero, y aquí la gracia, es que esta sobreingeniería permitía que estos motores en cualquier momento fuesen más potenciables. Permitía que si un competidor de repente se saltaba el pacto de caballeros, ellos podían responder con mucha rapidez. Esto lo tenían pensado así, ya te digo, por si alguien se lo saltaba y también por la competición. Ellos no podían desarrollar motores que se quedasen capados y no seguir evolucionando con los años. La competición demandaba de más caballos, de más tecnología, y ellos desarrollaban motores que para la calle estaban muy poco apretados. Y esto fue maravilloso para el comprador, porque tenía un motor de serie muy fiable y que además era increíblemente potenciable. Casos famosos, por ejemplo, los Toyota Supra MK4 con su 2JZ, hay muchos Supras por ahí con 1000 caballos de potencia o incluso más. Entonces, este pacto de caballeros consiguió, no vamos a decir lo contrario de lo que pretendía, pero sí que consiguió un contexto único en la historia del automóvil, te diría yo, de sobreingeniería y de motores con muchas más capacidades de las que anunciaban en ficha. Modelos míticos que aparecieron en esta época: Toyota Supra MK4, Mitsubishi 3000 GT, Honda NSX, dime tú, Mazda RX-7 con su rotativo. Porque además lo bonito de esto es que cada fabricante hacía esta sobreingeniería pero con su tecnología. Honda estaba desarrollando el VTEC a tope,
Mazda estaba creando rotativos como el del RX-7 con unas prestaciones increíbles, turbándolos, y la industria japonesa vivió un momento de orgullo absoluto por sus tecnologías y por su ingeniería. Y todos con 276 caballos. Hay una curiosidad, y es que como no eran completamente honestos los fabricantes, si en el videojuego, en el Gran Turismo, tú te comprabas, por ejemplo, un Skyline R33, en el concesionario, en la ficha técnica, te aparecía Skyline GTR R33, 276 caballos. Pero cuando tú te lo comprabas, ibas a tu garaje virtual y cogías el coche, en ficha técnica de repente aparecían 311 caballos. Qué bueno. Es muy bueno, sí. A ver, era un poco raro porque, por ejemplo, hubo 3 generaciones de Skyline, del R32 al R34, todos con 276 caballos, cuando en paralelo estaban desarrollando unas suspensiones locas, unos sistemas de tracción increíble, una electrónica avanzadísima. Entonces se intuía de que esto en realidad no era real, de que había mucho más potencial. El pacto dura bastantes años, no sé si quieres añadir algo. Me parece, nada, solo que me parece muy curioso y muy interesante y realmente no sé la razón, creo que es una cosa cultural japonesa. ¿Por qué dejarlo en un pacto de caballeros y no legislarlo? Yo creo que es una manera de... Esto es un poco una interpretación mía, ¿vale? No sé si hay una versión oficial al respecto, pero yo creo que es una manera de las marcas de poder saltárselo. Si ellos le dicen... Al final, en Japón siempre ha habido una relación muy directa entre la legislación y lo que hacen las marcas constantemente, hay mucha conversación. Lo vamos a ver también después con los K-Cars. Pero básicamente, si las marcas se ponen locas a subir potencia y el gobierno dice, jejeje, ¿para qué tanto? No, te lo voy a capar, te voy a poner una norma. Pero, sin embargo, si las marcas se alían y dicen, oye, mira, señor presidente, nos vamos a portar bien. No nos pongas normas. De verdad que nos vamos a portar bien y que no vamos a poner ningún coche más de 276 caballos. Es Vox Populi, que en la reunión de los fabricantes decidieron anticiparse a posibles sanciones y decir, si nos quedamos quietecitos no nos van a decir nada. Eso es. El pacto dura bastante, dura unos 15 años, hasta el año 2004. A principios de los 2000, los coches empiezan a mejorar mucho en seguridad activa, seguridad pasiva. Deja de existir esta creencia en Japón de que más potencia equivale a más mortalidad en carretera y, por tanto, ya no es tan necesario esta limitación de la velocidad y de la potencia porque tanto en el público como en el gobierno deja de existir esta creencia y se saltan el pacto de caballeros. La primera que se lo salta es Honda, con su Honda Legend. Es verdad que no es un coche muy icónico, se lo podrían haber saltado con un coche más especial. Fue el primero en declarar 300 caballos. Declarar más de 276 caballos. Tenía un 3.5 V6 que declaraba 300 caballos y a partir de ahí pues ya ninguna más tuvo que respetarlo. A mí es un coche que me encanta, ¿eh? Mola, pero no es un deportivo. No es un deportivo, es otro coche hiper tecnológico, a pesar de que ya estamos entrados en los 2000. Yo la verdad es que lo estoy pensando ahora en directo. Cuando yo era pequeño, pues estamos hablando de 2004, 2005, no fue este Nacho, ¿eh? Creo que fue 2004. 2004, 2005. O 2006 incluso. Sí, salió el Honda Legend. Yo tengo en la cabeza que Honda Legend es ahora mismo. Es un coche que a mí me encantó cuando salió, me pareció una cosa de... Bah. De hecho, hoy tiene que ser impresionante conducir uno de esos Honda Legends. Se vendió en Europa. Y yo no conocía eso del pacto de caballeros porque tenía 10 años. Pero me acuerdo cuando salió el coche y en ningún momento reparé en, ojo, este coche tiene 300 caballos, pero imagino que en el momento debió ser algo bastante como importante y serio y se habló de ello. El tema es que gracias a que este pacto cayese, luego pudimos disfrutar de GTR, que en sus versiones Nismo, el R35, ha alcanzado 600 caballos incluso. Pudimos disfrutar del Lexus LFA con su glorioso V10. Pero bueno, ahí queda como periodo en el tiempo de sobredesarrollo tecnológico, capándose a sí mismo, pero con una ingeniería detrás que en realidad tenía mucho más potencial del que enseñaban. Yo también he leído que hay otra razón por la que decidieron empezar a saltarse este pacto, y es que, como tú dices, cuando el pacto de caballeros se crea, el resto de la competencia fuera de Japón, digamos, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, todas tienen esos niveles de potencia más o menos, no tienen una desventaja competitiva por el hecho de estar en esos niveles. Sin embargo, ya para el año 2005-2006, como decíamos, ya tenemos a BMW, a Mercedes, a Audi metiendo potencias mucho mayores de 400, de 500 caballos y Japón se está quedando atrás, está teniendo una desventaja competitiva. Y estos coches tan deportivos tan potentes viven sobre todo de la exportación a Europa y a Estados Unidos, entonces es una manera de decir, mira,
hay que acabar con esto porque nos va a ir en nuestro perjuicio, y se junta con lo que tú contabas de la percepción de seguridad y dicen, bueno, venga, vamos para adelante, vamos a permitir que las potencias vayan para arriba de nuevo. No olvidemos que, como he dicho, cuando el Pacto de Caballeros empieza, Ferrari tiene unos 300 caballos de potencia y cuando termina el Ferrari 430 ya está rozando los 500. Con lo cual el NSX, que por ejemplo sí que en su día humilló un poco al 348 o le puso en su sitio, ya no podía dar onda a la réplica con esos niveles de potencia y de prestaciones. Entonces tenía que caer tarde o temprano si querían seguir compitiendo. Tenía que pasar. No quiero cerrar este segmento sin hablar un poquito de rallies. No podemos dejar de hablar de la época en la que Japón se metió a correr rallies. Esto era un elemento más con el que decir al mundo exterior que eran marcas serias, que hacían buenos coches y que además eran pasionales y podían correr carreras. Entraron al rallies por la imagen de dureza que proporcionaban. De hecho, las primeras carreras de rallies que corrieron las marcas japonesas fueron el Safari, con el famoso 240Z, con la rueda en el techo y algunos otros. Y esto ocurre a principios de los 80. En el grupo B ya empiezan a tener algunos intentos. Toyota con aquí podemos ver la imagen de los 40Z en el Safari, que es chulísimo. Y después ya en los 90, después del grupo B, en el que hay unos pequeños intentos por parte de Toyota, es cuando ya explota todo y llegan los míticos que aparecen en el capítulo por primera vez. Subaru Impreza STI, Mitsubishi Lancer Evolution, coches una vez más con su tracción 4 hiperavanzada. También Toyota con el Celica, con el que gana Carlos Sainz el Mundial en el 90, y después el Corolla. Las marcas japonesas cogen mucho peso en el Mundial de Rallys, y no es más que eso, otro intento más por mostrarse al exterior, porque les vean internacionalmente y por mostrar la dureza de sus coches. Respetando el Pacto de Caballeros. El Lancer Evo creo que hasta la generación 8 no superaba los 276 caballos. Eso es. Eran auténticas bestias. Era increíble ver cómo estos coches con carrocería de berlina aburrida, les ponían un montón. Eran, una vez más, como que los japoneses, al menos en sus coches, como insisto, en sus coches personales o domésticos, en los que diseñaban para ellos, nunca había ninguna intención de ostentación. Nada. El Lancer Evo era una berlina súper básica y súper aburrida. El interior más aburrido de la historia de los interiores. Con un montón de apósitos en los paragolpes, unos faros enormes, unos aletines, un alerón, todo postizo, todo funcional. Por contra, a lo mejor coches como el Nissan Z, sí que no deja de ser un coche diseñado para Estados Unidos, sí que es algo más ostentoso, pero estos coches eran pura funcionalidad. Igual que el GTR, que era un señor escaparate tecnológico. Sí, eran muy chulos. Y con esto acaba un poco la época más bonita, yo creo que de la historia de los deportivos japoneses. Sí, esta es la época más, yo creo que todo el mundo considera que es la época más mítica. Hay más deportivos después, pero esta etapa, como contábamos, termina por la explosión de la burbuja japonesa en el año 92, una cosa así. Esto da el traste con todas estas maravillas que dejan de producirse, dejan de fabricarse. Se crea en Japón una mentalidad mucho más de austeridad, de no está bien visto, ni desarrollar cosas caras, ni comprar cosas caras, ni estos excesos. Pasa a ser más bien lo contrario. Esto desembocará pues a finales de los 90 con otra época muy conocida a los japoneses, que son los coches híbridos y eficientes, de los que vamos a hablar más tarde, porque antes de ir con esa época ya del siglo XXI, no podemos seguir esta conversación tan agradable que estamos teniendo sin hablar de los K-Cars. Hola. Este episodio se nos estaba empezando a hacer demasiado largo, así que lo hemos dividido en dos partes. Para la segunda parte hablaremos de muchos otros temas muy interesantes sobre la cultura automovilística de Japón, como los K-Cars, las carreras ilegales, el drift, el tuning o los coches híbridos supereficientes. Como colofón final, también debatiremos sobre cuál es el mejor coche japonés de todos los tiempos. Os agradecemos mucho que hayáis llegado hasta aquí y esperamos veros la próxima semana con la segunda parte del episodio. Un saludo.